Buenos días, directores, maestros, padres de familia y alumnos. Como sabemos, en este lapso es la Semana de la Discapacidad, en el cual les contaré un poco sobre dicho tema. Primeramente, es importante recalcar que el día 3 de diciembre de 1992 fue declarado el Día Internacional de la Discapacidad, con la finalidad de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los sentidos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. En este 2020, el lema de la campaña es Un día para todos, y se quiere hacer ver que la discapacidad forma parte de la condición humana, ya que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente, y la sociedad tiene que estar preparada para ello. Pero, ¿qué es la discapacidad? Según la OMS, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja la interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Discapacidad auditiva. Consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de oír, sordera parcial o total, dificultades para hablar. Discapacidad visual. Consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de ver, visión disminuida, ceguera. Discapacidad intelectual. Consiste en limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiesta en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Discapacidad motriz. Consiste en falta, deterioro o alteración funcional de una o más partes del cuerpo y que provoque inmovilidad o disminución de movilidad. Discapacidad múltiple. Consiste en una combinación de limitaciones derivadas de algunas de las anteriores deficiencias. Por ejemplo, un sujeto ciego con discapacidad intelectual o de un sujeto parapléjico con sordera. Discapacidad psicosocial. Consiste en una enfermedad mental y está compuesta por factores bioquímicos y genéticos. No está relacionada con la discapacidad cognitivo-intelectual y puede ser temporal o permanente. Algunos ejemplos son la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, entre otros. Ahora hablaremos sobre algunos de los derechos de las personas con discapacidad, los cuales son: igualdad y no discriminación, accesibilidad, protección ante situaciones de riesgo, reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia, libertad y seguridad, integridad personal y a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Libertad de desplazamiento y vivir de forma independiente. Libertad de expresión y de opinión. Respeto a la privacidad. Igualdad en cuestiones de matrimonio, paternidad, maternidad y relaciones personales. Educación inclusiva. Gozar del más alto nivel posible de salud. Ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido, participar en la vida política, pública y cultural. Finalmente, ¿cómo podemos celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Puedes crear conciencia sobre las diferentes capacidades que tienen las personas, que realmente es lo que hay que valorar, y por supuesto trabajar por la inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad.